En el punto 5 vamos a hablar ahora de la propiedad comercial o industrial. ¿Ya? ¿Qué se entiende por propiedad? Bueno, el derecho propietario contempla tres elementos básicos, ¿no? El derecho al uso, el derecho al goce y el derecho a la libre disposición. Entonces, esos tres elementos componen lo que conocemos como el derecho propietario. En este caso, cuando hablamos de propiedad comercial o industrial, estamos hablando de aspectos inherentes a la propiedad de una empresa. ¿Cuáles son esos elementos que componen la propiedad de una empresa? Por ejemplo, tenemos la marca de fábrica, la marca de comercio, la patente de invención, el nombre comercial, los dibujos y modelos industriales. Esos elementos conforman parte de la propiedad comercial o industrial. El derecho a la propiedad industrial es entendido como aquellos derechos que tienen por objeto las inversiones industriales y los signos distintivos para la industrialización de las empresas y de sus productos. ¿Ya? Entonces, reiterando lo que acabamos de mencionar. Entonces, cuando hablamos de derecho de propiedad industrial, ¿ya? Nos estamos refiriendo a las inversiones que realiza la industria, también a la creación, por ejemplo, de signos distintivos, marcas, ¿no es cierto?, de fábrica o marcas de determinados productos. Esto sirve para la identificación dentro del mercado. Estos derechos tienen para la empresa una importancia diversa. Sirven ante todo para indicar la empresa como también los productos, disculpen la redundancia, que produce la empresa. ¿Ya? Tenemos varios ejemplos acá en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, hablamos de helados. Hay helados Pil, hay helados Delicia, entre los más conocidos. Y así, en refrescos, por ejemplo, tenemos una infinidad de marcas, ¿no? Empezando desde los más famosos, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Y también dentro de los refrescos locales, que tampoco nada tienen que envidiar a los otros, ¿no es cierto? Y tenemos productos de la cascada, ¿sí? Bien. En el ámbito, por ejemplo, automovilístico, es más amplio todavía. Tenemos una infinidad de marcas en el mercado, ¿no? Tenemos ahí Nissan, Toyota, Volkswagen, Volvo, Mercedes y así, ¿no? Ahora que han entrado también en el mercado de productos chinos, hasta eso, ¿no? Qilong, Chen, entre Fao, no sé qué otras marcas más hay. Bien, entonces, a eso se refiere cuando hablamos de nombre comercial, de marcas, de emblemas y otros signos distintivos. El Código de Comercio de nuestro país, en el artículo 463, reconoce como modalidades de la propiedad industrial a las siguientes. Miren, son las 9 de la tarde, perdón, las 9 de la mañana con 13 minutos y todavía siguen entrando. Hasta el cuarto, excepcionalmente vamos a recibir, por favor, hoy día ya. Entonces, avisen a esos compañeros. Bien, decíamos entonces que el artículo 463 del Código de Comercio reconoce como modalidad a la propiedad industrial a las siguientes. Primero, a toda nueva invención, ¿ya? Toda nueva invención que sea susceptible de aplicación industrial. Ahí se incluyen el perfeccionamiento, la confirmación, ¿no?, de ciertos productos. Dos, los modelos y dibujos industriales, los modelos de novedad y los de utilidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, no existen empresas, por ejemplo, que fabriquen en el ámbito de la moda, digamos, ¿no? O en el ámbito, por decirles, no sé, de algún producto X. Cuando hablamos de modelos y dibujos industriales, no se puede utilizar si es que no se ha tenido la autorización por su creador. Pero ojo, estos modelos y dibujos industriales tienen que estar registrados, ¿ya? Tienen que estar registrados o inscritos a favor de su titular en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, conocido como SENAPI en nuestro país. Si no está inscrito, entonces nadie puede alegar perjuicio, ¿no? Si me estás perjudicando, ¿está registrado tu producto? No, entonces no, es tuyo, ¿no? Eso quiere decir. Tres, las marcas y signos distintivos de fábrica en general, incluyendo las marcas de comercio, las marcas agrícolas, como también las de servicios. DHL, Western Union y así.
es cierto? 4, ahí por ejemplo, Amazon, ¿no? Tiene su nombre comercial, tiene también su logo, entonces eso permite distinguir a esta empresa de otras empresas. 4, nombres, enseñas, avisos, rótulos y estilos comerciales, así como la denominación de origen. 5, cualquier otra forma de propiedad industrial reconocida por la ley. No son patentables los principios y descubrimientos de carácter puramente científico. Bueno, entonces cuando hablamos acá de cualquier otra forma de propiedad industrial reconocida por la ley, nos está dando una especie de cláusula abierta, ¿no? Al margen de las que hemos descrito, los que acabamos de describir, se encuentran también otras, eso quiere decir desde inciso 5, ¿ya? Y aquí en la parte casi ya final de este párrafo nos da una advertencia. Dice, no son patentables los principios y descubrimientos de carácter puramente científico, ¿no? Bien, entonces, esa es la descripción que realiza el Código de Comercio de nuestro país, refiriéndose a la propiedad industrial comercial. Todos estos, los que acabamos de mencionar, tienen los siguientes rasgos comunes, ¿no? Unidad de origen, tienen la unidad funcional y la unidad del fin, ¿no? Bien. Adquisición y mantenimiento de derechos. El artículo 464 del Código de Comercio establece que los derechos sobre la propiedad industrial se van a adquirir, ya, el derecho estamos hablando, ¿no? Se van a adquirir y se mantienen cumpliendo los requisitos de fondo y forma señalados por las disposiciones legales vigentes. ¿Qué quiere decir este artículo? Primero, para adquirir un derecho de propiedad industrial, como les indicaba anteriormente, tiene que inscribirse en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de nuestro país, es decir, en el SENAPI, ¿ya? Una vez inscrito, recién se puede hablar de un derecho adquirido, ¿no es cierto? O un derecho consolidado en ese rubro. Y para mantener este derecho vigente, se tienen que hacer pagos, se hacen pagos anuales, ¿ya? Pagos anuales. Y tienen que ser anticipados. Entonces, cuando se registra y se pagan estos derechos en el SENAPI, entonces el SENAPI protege también para que ninguna otra persona o institución utilice arbitrariamente estos signos distintivos, marcas, etc. Luego tenemos libertad de comercio, inscripción y publicidad. El 465 establece que los derechos de propiedad industrial son susceptibles de comercio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos susceptibles de comercio, queremos decir que se pueden transferir, se pueden pasar a otras personas, a otra persona natural o sin otra persona jurídica. ¿Ya? A eso se refiere cuando decimos susceptibles de libre comercio. ¿Ya? Entonces se puede transferir. Estos derechos son considerados como bienes muebles incorpóreos, es decir, que no tienen forma física, ¿no ve? Como la que estamos viendo, por ejemplo, que hay una bolsa que está ahí rojita, no sé, creo que estamos en una ferretería, entonces eso es algo, un bien corpóreo, ¿no ve? Que sí se puede ver, sí se puede tocar, se puede describir los colores, olores y todo eso. En cambio, estos bienes inmuebles incorpóreos, como estamos hablando de derechos comerciales, de derechos de propiedad industrial, ¿ya? No se pueden oler, no se pueden tocar, ¿ve? Pero sí se pueden transferir. Por eso es que estos bienes constituyen parte de la empresa porque se pueden transferir a favor de otros, ¿ya? Las enajenaciones, es decir, las ventas o las transferencias o finalmente las donaciones es regalo, ¿no? Y otros actos jurídicos celebrados con relación a estos bienes o derechos para surtir sus efectos legales respecto a terceros, aquí está la clave, deben inscribirse en el registro de propiedad industrial, ¿no? En este caso es el SENAPI, como ya han sido manifestado. Entonces, para hacer respetar ese derecho tiene que estar inscrito en el SENAPI. Término y duración de la concesión. El 466 establece que el término máximo de duración de la patente no podrá exceder
no puede acceder a los 20 años, es por si acaso. ¿Ya? Aquí lo vamos a agregar. A los 20 años, ¿ya? A los 20 años. Entonces, ¿qué norma es la que establece? Pues la Ley de Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. ¿Ya? Esto lo vamos a echar acá. A los 20 años. Aplicación de los convenios internacionales. De acuerdo al artículo 468, los extranjeros que tengan domicilio en nuestro país, es decir, que hayan decidido radicar acá en Bolivia, ya, tienen pues ciertos privilegios, ciertas ventajas, llamaremos así, porque pueden acogerse a cualquier beneficio, como el que estaba, al amparo de los convenios internacionales que ha suscrito nuestro país con otros países, ¿no? Nos pueden hacer uso. Por ejemplo, en nuestro país forma parte de algunos convenios internacionales, ¿no? En el ámbito comercial. Ahí tenemos, por ejemplo, la Comunidad Andina, ¿no? Donde Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia forman parte integrante. Entonces, no necesitamos, por ejemplo, un pasaporte para entrar allá, solamente con nuestra cédula de identidad podemos transitar en esos territorios, ¿ya? Pues al igual que ese ejemplo, hay otros, ¿no? Hay otros ejemplos en los que los extranjeros también pueden gozar de estos beneficios, de estas utilidades que les brindan los convenios y tratados internacionales suscritos por su país con nuestro país. Nombre comercial, ¿el nombre comercial qué es? Es un signo distintivo, ¿no? Sí, es un signo distintivo. ¿Pero para qué sirve? Pues la finalidad es la de proteger la titularidad de la empresa, ¿no? En función a su organización y como respaldo de su actividad empresarial. Por lo tanto, el nombre comercial se lo entiende como aquel bajo el cual un individuo o una sociedad comercial, ya, sociedad comercial, aquí vamos a agregar el comercial, ejerce un comercio o una industria y comprende el nombre de la persona individual. Es decir, que como vimos en los temas anteriores, algunas sociedades comerciales llevan o se distinguen a través del nombre patronímico de alguno o algunos socios, ¿no? También se la distingue por, en las sociedades anónimas, por ejemplo, la razón social, en la denominación, ya se describe la actividad comercial a la cual se dedica, ¿no? La denominación dada a la persona colectiva, es decir, a las sociedades comerciales, al igual que la enseña, la insignia y aún la denominación de fantasía, se encuentra protegido por nuestras normas, ¿ya? Por eso es que no puede haber dos sociedades distintas, con rubros distintos, con un mismo nombre comercial, ¿no? O con el mismo logo. No está permitido. Hay cierta uniformidad en la denominación, ya sea en la doctrina, es decir, muchos estudiosos han hecho énfasis en esta parte, y bueno, dice que solo difieren en aspectos que son fundamentales. Existe, por lo tanto, un acuerdo en reconocer su carácter identificatorio y protector, ¿no? Así se ha sostenido que el nombre comercial individualiza y distingue al titular del comercio y a su fondo. La enseña y un establecimiento determinado, la marca y sus productos y mercancías. Bien, entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que el nombre comercial, las marcas, signos distintivos, emblemas, ¿ya? Distinguen, primero, una empresa de otra empresa. Segundo, distinguen también los productos de la misma empresa con relación a los otros productos que produce la misma empresa, o estos productos con relación a los productos similares de otra empresa. ¿Sí? Entonces, para eso sirve. Adquisición del nombre comercial. De acuerdo al 470 del Código de Comercio, se adquiere el derecho al uso del nombre comercial la persona que primero lo inscriba en los registros correspondientes, en este caso en el registro de comercio, que se encuentra a cargo de Fundempresa. Es más o menos así, ¿no? Es quien inscribe primero, es como una especie de a la ganadita. Quien inscribe primero, ¿no es cierto?, en el registro de comercio el nombre comercial, él va a tener el derecho sobre ese nombre comercial. Eso quiere decir en términos un poco más sencillos. Formación del nombre comercial
el nombre comercial puede incluir, no puede incluir, perdón, el de otro comercial. Es decir, el nombre de una persona o el nombre patronímico de una persona que no es parte de la sociedad. ¿Ya? No se puede. Y tampoco el nombre comercial puede usar o puede ser, llevar denominaciones que causen confusión o a través de su parecido con los de otra empresa. Tiene que ser totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, bien importante eso. Uso y transmisión. El titular de una empresa comercial tiene el derecho exclusivo sobre el mismo, ¿no? Respecto al nombre comercial estamos hablando. Entonces, solamente él y nadie más que él puede autorizar el uso a otras personas. O él es el único que puede transferir, transmitir o ceder, digamos, el nombre a otras personas. A eso se refiere el uso y transmisión. Violación de derechos. De acuerdo al 473, quien limite o usurpe, dice la norma, el nombre comercial ajeno va a responder por los daños y los perjuicios que ocasiona, sin perjuicio de la sanción penal correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que todo el mundo conoce la marca Coca-Cola, ¿no es cierto? Por todos lados los bombardean, Coca-Cola, Coca-Cola, ¿verdad? Y bueno, y nadie puede utilizar, por ejemplo, ese nombre comercial, ¿sí? Porque de lo contrario va a ser pasiva una sanción, ¿no? ¿Qué tal si nosotros crearíamos nuestro refresquito artesanal y le queremos colocar ahí Coca-Cola también, utilizando el mismo logo, los mismos colores, todo aquello? Entonces, obviamente la gente que puede decir, ha de sacar Coca-Cola otro producto, qué interesante, a ver, probaré, entonces empiezan a consumir, ¿no? Y esto va a generar ciertas pérdidas en la empresa Coca-Cola, pues. Entonces se refiere a eso, no se puede utilizar el nombre comercial ajeno si es que no hay autorización previa. En consecuencia, el infractor va a ser pasible al pago de los daños y perjuicios que ocasione, ¿no? En este caso, ¿cómo podemos determinar los daños y perjuicios? Bueno, dirán, nuestras ventas acostumbra llegar a esta cantidad, ¿no? Y esto nos representa un ingreso un ingreso X, ¿no? Que está. Pero desde el momento en que ha ingresado, perdón, al mercado este otro producto usando nuestro nombre, nuestras ventas han bajado y obviamente también nuestros ingresos. Entonces, el monto que han entrado es el perjuicio que nos ha ocasionado esta empresa, ¿no? Entonces se refiere, pueden iniciar una demanda y hacer de que paguen los daños y perjuicios ocasionados, ¿no? Y además pueden ellos arguir, ¿no? Es decir, el producto que se ha introducido en el mercado usando nuestro nombre comercial no tiene nada que ver con la calidad, con el sabor, etcétera, ¿no? De nuestro producto. Y lo que ha provocado también un cierto desprestigio. Y por lo tanto pedimos también de que estos señores saquen comunicados a través de prensa, oral o escrita, televisiva e inclusive a través de las redes sociales, pidiendo disculpas. Y esto es como parte del resarcimiento de daños que como empresa pedimos. Pueden manifestar eso, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte. Y al margen de eso, de hacerse pagar los daños y perjuicios, también se les puede iniciar un proceso penal, ¿no? Es decir, y la sanción que tiene el proceso penal es pues la pena privativa de libertad. Extinción del derecho. El derecho del nombre comercial se extingue con la empresa o establecimiento a que se aplica. Es decir, el nombre comercial va a nacer con la empresa y va a morir con la empresa, ¿no? Al igual que con las personas, ¿ve? Nace una persona, los papás deciden ponerle un nombre, posteriormente ello se inscribe a la persona en el registro civil, hoy es el registro cívico ciudadano, y bueno, con el nombre, ¿no? Con el nombre de la persona y los apellidos paterno y materno correspondientes. Y eso va a llevar a esa persona, ese nombre y apellido de esa persona va a estar vigente y se va a identificar frente a todos en sus actos de la vida civil, en la escuela, en el kinder, en la escuela, en todo, para las vacunas incluidas también, ¿no? Con esa denominación, hasta el momento en que esa persona fallezca, ¿no?
algo parecido sucede también acá con las empresas. Nacen con una denominación comercial y cuando se disuelvan y se liquiden, ahí va a terminar esa denominación, ¿no? El nombre del comercial de la empresa, ¿ya? Entonces, el momento que se constituye hasta el momento de su liquidación, que llegaría a ser, digamos, la extinción total de la empresa. Luego hablamos de la enseña y el emblema. La enseña y emblemas son también signos distintivos que pueden acompañar a la denominación, es decir, al nombre comercial, o también puede estar separado, ¿no? Entonces, al igual que el nombre, el emblema y la enseña individualizan a los establecimientos, es decir, individualizan a las empresas respecto de otras empresas, ¿ya? Para eso sirve. Hay dos tipos de enseñas y emblemas. Hay una que se llama la denominativa. Cuando se habla de denominativa, contiene el nombre o una calificación. Y hay también la otra, que es emblemática, y en este caso contiene solamente una figura. Y hay un mix, ¿no? Una mezcla de ambas. Entonces, cuando llevan denominaciones y además un emblema. En las emblemáticas, por ejemplo, en los vehículos, ¿no? Cuando vemos un vehículo y vemos en la parte frontal del vehículo una especie de círculos ovalados, ¿ya? Entrelazados entre sí, entonces conocemos, creo, cuál es el logo de Toyota. Decimos, es Toyota. Y si vemos otro vehículo, por ejemplo, en una feria, ¿no? De vehículos, vemos otro logo, igual en la parte frontal, vemos un círculo, dentro del círculo una B dentilabial y bajo de ella una B doble. Es Volkswagen, ¿no? Y así. No dice ahí que es Volkswagen. Basta que veamos el emblema y ya sabemos qué marca es. Lo mismo ocurre con Mercedes, lo mismo ocurre con Mitsubishi y otras marcas también de vehículos que existen en el mercado. Renault, ¿no? Suzuki y así. Pero también hay denominaciones, hay mezclas de emblemas y denominaciones también. Tal es el caso de Nissan, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el loguito es una especie de círculo con una línea recita al centro del círculo, de manera horizontal, y ahí se inscriben en los términos, ¿no? Nissan, ahí está la marca, pero acompañada de emblema, ¿no? Esos son ejemplos que nos pueden servir para comprender mejor de lo que estamos hablando. Marcas de fábrica y marcas de comercio. Las marcas distinguen los productos o mercancías que fabrica una, ¿no? De las que vende un empresario respecto de los productos que vende la competencia. Casi es lo mismo lo que íbamos mencionando, ¿no? Entonces, las marcas tienen por finalidad distinguir los productos de una empresa respecto a los productos de otra empresa. Derecho al uso. El derecho al uso exclusivo de una marca o signo distintivo se adquiere previo cumplimiento de los requisitos señalados por las disposiciones legales sobre la materia y su inscripción en el registro correspondiente, ¿no? Bien, con relación a la marca ya hemos dicho que debe inscribirse en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en el SENAPI, ¿no? A partir del momento en que se inscribe, entonces recién se consolida el derecho a favor de una persona natural o una persona jurídica, una empresa de una marca, ¿no? De un producto. Marcas no registradas. El uso de una marca no registrada legalmente no otorga derecho sobre la misma. Es decir, una marca que no ha sido registrada en el SENAPI no puede ser de exclusividad de nadie, ¿no? Es como, es de nadie. Cualquiera puede agarrar esta marca y usarla, ¿no? Desuso de marcas. La marca que no sea utilizada puede ser cancelada a solicitud de cualquier comerciante que tenga interés, siempre que esta marca, ¿ya?, no haya sido usada, ¿ya?, durante 5 años de manera ininterrumpida. Es decir, una marca que ha estado ahí sin uso, ¿ya? Y alguien que tiene interés pues puede pedir que se cancele y esa persona puede agarrar esta marca y usarla, ¿no? Eso quiere decir, ¿ya? Aquí hay una salvedad. Dice,
salvo lo establecido en los convenios y tratados internacionales, ¿no? De reciprocidad. Vamos a suponer de que este es una marca, digamos, que forma parte de los países que tienen convenios y tratados comerciales entre sí. Entonces, en ese caso no se puede, eso quiere decir. El procedimiento para su cancelación se va a sujetar a las disposiciones legales sobre la materia, ¿no? Bien, vamos a hacer el control de la asistencia. Ya me ha salido el mensaje que el Zoom se va a cortar. Denme, por favor, unos segundos para realizar el control. Bien, retornamos. Marcas de uso simultáneo. Bajo determinados procedimientos y fórmulas que aseguren la calidad uniforme de los productos, está permitido, es decir, es posible, si conviene, el uso simultáneo de una marca colega, ¿ya? Según se tiene normado por el artículo 479. Entonces, marca de uso simultáneo. A ver, ¿se acuerdan de los celulares Ericsson? Sony Ericsson, concretamente. Antes de que sean Sony Ericsson, habían separadas, Ericsson y Sony, ¿no? Entonces, se han fusionado y han conformado Sony Ericsson. Entonces, uso de marcas de manera simultánea. Y es transmisión. El 480 nos establece que el propietario de una marca puede autorizar el uso de esta marca a terceras personas, pero estas no pueden a su vez cederlas nuevamente a otras personas, a no ser que el propietario le haya autorizado a esta última persona beneficiaria o tercera persona que pueda hacer uso de ella cediéndolas a otras a su vez. Si no existe esa autorización, está prohibido que el que ha adquirido del propietario la transfiera a favor de otros. Uso indebido o imitación. El 481 establece que el propietario de una marca puede denunciar el uso indebido o imitación de la misma y solicitar la prohibición de su uso. Es decir, yo soy el propietario de esta marca comercial y yo no, están utilizando mi marca comercial otras personas que no tienen autorización, que ni las conozco, ¿no? Pido que cese o termine el uso indebido de mi marca comercial, ¿no? Eso quiere decir, no está protegido por la norma. Otros signos distintivos, el 482 establece que son aplicables las disposiciones del Código de Comercio a los dibujos, a los diseños, a los emblemas, etiquetas, rótulos y demás signos distintivos. Entonces, se encuentran protegidos también por el Código de Comercio, como también las normas del SENA. Bueno, ya se va a cortar el Zoom. Les agradezco mucho por su participación. Que tengan una buena jornada. Cuídense mucho, jóvenes. Dios mediante, nos encontramos el próximo día martes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Liz.
Hasta luego, cuídense mucho, ya saben, usen siempre el barbijo, alcohol, ya saben. Hasta luego, Lee. Hasta luego, hasta luego.